Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Jueves 23 de enero del 2020. Finalmente se firma el acuerdo educativo por Michoacán. Líderes de la CENTE benefician a familiares con plazas y canonjías. Chocan centistas por renovación de dirigencia. Comienza ayuntamiento a reubicar ambulantes en el centro histórico. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Bueno, pues finalmente el gobernador del estado firmó el convenio de educación para Michoacán, por supuesto con el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Pero vamos al detalle con Yasmín Ferreira. El gobernador Silvano Aureoles Conejo firmó la tarde de este jueves el nuevo convenio educativo para Michoacán, con el que se transfiere la nómina educativa y los servicios del sector, al menos del nivel básico de educación. Si bien no se trata de una federalización magisterial al 100%, sí de ir por etapas, logrando la transferencia completa de los servicios educativos. A través de sus redes sociales, el gobernador Aureoles aseguró que con este convenio se pone fin a casi 30 años de incertidumbre e inestabilidad magisterial. El mandatario michoacano firmó el acuerdo con los secretarios de Hacienda, Arturo Herrera, y de Educación, Esteban Moctezuma Barragán. Hasta el momento no se conocen más detalles sobre las condiciones de este nuevo convenio. Yasmín Ferreira, Respuesta. Pasemos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están todos ustedes? En este jueves ya, les saludo con el gusto de siempre aquí desde Morelia Capital. Bueno, pues este día, por ahí al filo de las 2 de la tarde, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, subió a su cuenta de Twitter una serie de fotos y el anuncio de que acababa de firmar allá en la Ciudad de México con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, lo que es el nuevo acuerdo para la educación de Michoacán. Este tema que hemos venido tratando con todos ustedes desde hace poco más de un año inclusive, después de que precisamente Aureoles presentó en noviembre, los últimos días de noviembre del 2018, le presentó pues un recurso ante la Corte para que el gobierno federal aceptara recibir la nómina educativa de Michoacán. O sea, el gobierno de Michoacán ya no quería saber nada de ese tema y le devolvía a la federación, todavía en ese momento encabezada por Enrique Peña Nieto, pues la nómina educativa. A los pocos días, ya sabe usted, cambió de manos el gobierno federal, llegó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y bueno, pues comenzaron las negociaciones que duraron más de un año, 13 meses aproximadamente, para llevar a cabo esta federalización que pretendía el gobierno de Michoacán. Originalmente lo que se pretendía era que la federación se llevara toda la nómina estatal de Michoacán, los más de 32,000 millones de pesos, que significan, bueno, pues que la federación se la llevara por completo. Esto se veía desde un principio muy difícil, pero bueno, Aureoles insistió. A final de cuentas, ¿qué es lo que se logra y lo que se firma hoy? No conocemos a detalle aún los pormenores, los alcances, las letras chiquitas, digamos, de este acuerdo, pero lo que queda claro, porque ya el propio gobernador michoacano lo había anticipado, es que ya no se trataba de una federalización, porque era imposible prácticamente alcanzarla, sino de un nuevo acuerdo que se volviera más al alcance del gobierno de Michoacán, porque del 90% con que inició
absorbiendo la nómina la Federación por allá en 1992, el 90%, y por lo tanto el Estado absorbía el 10% restante, pues estaba al alcance, digamos, del gobierno de Michoacán. El problema es que se fue desnivelando conforme pasaban los años, y de ese 90-10 terminó hace un año en 70-30, es decir, ya el Estado tenía que pagar el 30% de la brutal y obesísima nómina educativa de Michoacán, y bueno, pues la Federación fue bajándole y bajándole hasta llegar apenas al 70%. Sin conocer, repito, a detalle los alcances y los detalles de, valga la redundancia, de este acuerdo, es de esperarse que por supuesto sea ahora en condiciones pues más favorables para el Estado. Si ya absorbía el 30%, bueno, lo lógico es que hoy, si se trata de un nuevo acuerdo, que festina el gobernador, es porque ese 30 haber bajado, pues no sé, cuando mucho, al 15%. Había dicho el secretario de Finanzas que el Estado no puede poner más del 15% del total de la nómina estatal. Es decir, hablamos de unos 4,000 millones de pesos al año. Se supone que en el peor de los escenarios, Michoacán se habría comprometido a pagar ese 15%. Podemos decir que lo que haya bajado a Orioles del 15%, lo que haya logrado bajarle, pues ya será ganancia para el Estado de Michoacán. Habrá que esperar a conocer, repito, esos detalles, pero por lo pronto también tenemos que ser muy realistas. La federalización ya era imposible. En toda negociación hay que buscar lo posible, no lo deseable, porque se trata de que cedan las dos partes. Creo que lo posible era este nuevo acuerdo, creo que es válido, creo que es bueno, es positivo, por una sencilla razón. Peor que como estábamos hasta este momento, ya no podemos estar. O sea, Michoacán llegó al piso completamente en cuestión de su compromiso financiero con la educación, llegó a la quiebra total. Peor ya no se puede estar. Todo lo que logre Orioles en este nuevo acuerdo, todo será ganancia, lo que sea, porque repito, peor ya es imposible para Michoacán. Y bueno, pues aquí habrá que estar al pendiente, conocer, repito, y seguramente en la próxima entrega podemos ya ir comentando con todos ustedes algunos detalles y alcances ya de este nuevo acuerdo, pero hay que ser realistas. Si bien no es la federalización que se pensó en un principio, pero pues la verdad es que lo que se haya firmado obviamente tiene que ser mejor a las condiciones actuales. Así es que, como sea, es una buena noticia para Michoacán. Ojalá impacte en las finanzas estatales, que se desahoguen un poco. Ojalá impacte pues en una reducción del nivel de presión social por parte del magisterio. Y ojalá impacte, aunque esto sí lo veo difícil, en una mejor educación para nuestros niños. De ellos nadie nos acordamos nunca, ¿eh? Es cuanto. Buen jueves. Bueno, y siguiendo con temas educativos, déjeme decirle que líderes de la CENTE benefician a familiares con plazas y canonjías. Jessica Aguirre con el detalle. Integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección 18 de la CENTE han beneficiado con plazas y recursos a familiares que están cobrando sin dificultades a pesar de las denuncias de dichas irregularidades. En ese sentido, de acuerdo a documentos que tiene respuesta en su poder, se conocieron denuncias presentadas ante la Comisión de Honor y Justicia de la Sección 18 de la CENTE, la cual encabeza el secretario general Víctor Zavala Hurtado, quien tuvo conocimientos de dichas denuncias, dos con fecha del 17 de marzo de 2016 y una más del 2 de octubre de 2018. De ahí que integrantes del Congreso Seccional de Bases han denunciado a Salvador Almanza Hernández, quien se desempeña como secretario de organización del Sector 1, quien benefició a su hija Tzimba Almanza Reyes con 7 horas en apoyo a la educación, esto en la secundaria 14 de Morelia a partir de enero de 2014. De igual manera, el secretario técnico de gestoría de la sección 18 de la CENTE, Gamaliel Guzmán Cruz, fue denunciado el 2 de octubre de 2018 ante la Comisión de Honor y Justicia por diversas irregularidades, entre las que se encuentra el otorgar una plaza de manera irregular a su esposa Claudia Cecilia Santillán Recendis, quien además labora al mismo tiempo en 2 lugares distantes geográficamente, como son Purépero y Lázaro Cárdenas. Además, otorgó un recurso de horas a su hermana Norma Guzmán Cruz. Así también
Se acusa el que otorgó recursos de horas a más de 15 trabajadores de nuevo ingreso, que incluye a Norma Yuridia Aguilar Almanza, quien es hija del director de la Escuela Secundaria Federal 5 en Morelia, además de beneficiar a Patricia Sánchez Lara, quien tiene procesos penales por cuestiones laborales y procedimientos en instancias del Comité Seccional, y también es esposa de Salvador Almanza, mencionado anteriormente, por beneficiar a su hija. Asimismo, se acusa a Gamaliel Guzmán de otorgar horas a su secretaria, Patricia Chávez Durán, a quien acusaron de realizar funciones en el Comité Seccional de manera espuria. Mientras tanto, Ulises Cira Pérez, al ser secretario de organización del Sector 7, benefició a su hermana Nancy Paola Cira Pérez con un recurso de 10 horas en taller de computación en la secundaria 2, Hermanos Flores Magón, en Morelia. También se han venido arrastrando una serie de irregularidades desde el periodo en que Juan José Ortega Madrigal se desempeñó como secretario general de la sección 18 de la CENTE, como es la denuncia de la relación que existe entre Lidia Yolanda Lucas, quien era secretaria de Trabajos y Conflictos en Secundarias Generales, quien en 2012 benefició con varios puestos de antigüedad a su hijo, Josué Wilibaldo Ponce Lucas, quien ingresó como intendente en Yeráguaro, posteriormente como prefecto y ayudantía de laboratorio en Sinapecuaro, y de ahí fue cambiando de adscripción y llegando a Morelia, donde se desempeña. Además, se menciona que tras la salida del anterior mencionado, llegó a su puesto Alicia Goretti Valencia Pintor, quien no tenía ni un año de antigüedad y ya estaba laborando en la misma institución que su padre, y su hermano Genaro Valencia Pintor, quien cubría horas del anterior mencionado, Ulises Cira Pérez, secretario de organización del Sector 7, por lo que integrantes del Congreso Seccional de Bases han denunciado estas irregularidades, porque además no se les ha permitido realizar cambios del comité delegacional por estar en jornada de lucha, pero sí se han estado realizando movimientos que violan los derechos de antigüedad de otros docentes al ingresar y mover a familiares de secretarios de organización en varios puestos, en su mayoría teniendo como base Morelia, por lo que piden se respeten los lineamientos, se recuperen las plazas y se aplique el reglamento escalafonario de la sección 18 y no otorgar beneficios a familiares de secretarios de organización. Jessica Aguirre, respuesta. Bueno, y también chocaron los centistas, se dieron catorrazos, esto por la renovación de la dirigencia. Tere de la Torre con el detalle. Centistas opositores al líder saliente Víctor Manuel Zavala Hurtado se apersonaron en la sede de la sección 18 de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación la media mañana de este jueves para exigir su salida, acusándole de corrupto junto a sus secretarios del comité, quienes se encontraban en las oficinas y que ante el arribo masivo de los agremiados inconformes y muy molestos tuvieron que salir por la puerta de emergencia, no sin antes recibir los gritos de cobardes y tener que esquivar algunos objetos que les fueron arrojados. Así fueron echados fuera tanto el líder Víctor Manuel Zavala como algunos de sus secretarios, como el técnico Gamaliel Guzmán, entre otros, con consignas e insultos como "ya cayó", "Zavala ya cayó", y la creciente molestia de los agremiados en lo que fue la respuesta al anuncio hecho en días pasados para la convocatoria a la renovación de la dirigencia estatal de la CENTE rumbo a la reinstalación del 57 Pleno Seccional de Secretarios Generales, lo cual se tiene previsto a celebrar este viernes, y que tras estos hechos es posible que pueda ser removido de fecha. Así que miles de docentes quejosos ingresaron a la sede centista cerca de las 11 horas para manifestar su repudio a Zavala, de quien acusan ha conducido al centismo estos 4 años junto a sus colaboradores sin hacer nada a favor de los trabajadores de la educación. Algunos de ellos portaban palos y tubos. Tras la huida de los miembros del comité directivo de la CENTE que estaban en la oficina central, los inconformes se posesionaron de estas y procedieron a nombrar una comisión que les representará en el próximo 8º Congreso Seccional. Por su parte, está pendiente de confirmarse si tendrá lugar este viernes el Congreso en que se relevaría a Zavala Hurtado. Teresa de la Torre, respuesta. En otros temas, el Ayuntamiento de Morelia inició ya la reubicación de ambulantes en el centro histórico. Esto es preventivo.
La información con Jessica Aguirre. El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Humberto Ronis Reyes, señaló que se han estado realizando medidas provisionales de reubicación de ambulantes en calles secundarias en lo que se resuelve la rehabilitación de las plazas comerciales Tu Plaza. En entrevista refirió que han reorganizado a comerciantes como los que se encontraban en la vialidad de Vicente Santa María, recién remodelada, en la que varios negocios querían volver y se les dio una alternativa en la calle Andrés del Río, mientras que han iniciado los recorridos para ver el reacomodo de los comercios de la avenida Lázaro Cárdenas, recordando que les otorgaron prórrogas por periodo decembrino y de Reyes Magos, por lo que inició el operativo para el reacomodo de dichos comerciantes que obstruyen la vía pública. Asimismo, indicó Ronis Reyes que las acciones de reubicación de comerciantes ambulantes son medidas provisionales. Reiteró que la solución más profunda al problema de ambulantaje tiene que ver con el rescate de las plazas comerciales Tu Plaza, en donde depende del secretario del Gobierno del Estado, quien preside el fideicomiso de las plazas comerciales, el que se disponga de una persona que trabaje de manera conjunta con el municipio en un calendario y en un programa más preciso que se sume al estudio que está realizando el Ayuntamiento de Mercado para buscar la vocación comercial de cada una de estas plazas y con ello poder realizar acciones de remodelación de dichos centros comerciales. Jessica Aguirre, respuesta. Bueno, y el SUEUM finalmente cumple con su amenaza y toma las instalaciones de la Universidad Michoacana. Sin embargo, Rectoría interpone una denuncia penal por este ilícito. La información con Tere de la Torre. Los agremiados al Sindicato Único de Empleados han paralizado las labores administrativas en las oficinas de la Universidad Michoacana. Desde la mañana de este jueves y de manera indefinida iniciaron la toma de sus propios lugares de trabajo, comenzando con Rectoría, Tesorería, la Oficina de Nóminas y el Centro de Información, Arte y Cultura. Es la respuesta ante la falta de sus pagos decembrinos y a su vez el plan de acciones acordadas para presionar a la autoridad a fin de que les cumpla sin tener que firmar la reforma a pensiones y jubilaciones, lo cual rechazan. Las escuelas y facultades permanecen abiertas, ya que el SPUM mantiene por su parte la huelga de puertas abiertas y los sumistas tomaron únicamente las oficinas, no todos los edificios. Por su parte, la autoridad universitaria anunció este mismo jueves que tomó el área jurídica la determinación de presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por estas infundadas e ilegales acciones de la toma, ya que esta situación fue originada por los propios sueumistas, quienes han mantenido un constante rechazo a la propuesta de actualización y reforma a su sistema de jubilaciones y pensiones. Por ello, les hizo un llamado para que los sueumistas antepongan la sensibilidad y su nicolaicismo y evitar afectaciones a la comunidad universitaria y retornen a sus labores. En el caso de sus pagos, advierte la autoridad de la máxima casa de estudios que es un requisito indispensable establecido por Gobierno de la República que firmen ante conciliación y arbitraje aceptar la reforma al régimen jubilatorio para poder disponer de los recursos extraordinarios destinados para pagarles todo lo referente a diciembre. Teresa de la Torre, respuesta. Y el INAI advierte riesgo de que el INE entregue información biométrica a Segov. Alejandra Martínez con el detalle. El comisionado presidente en México del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Datos Personales, Francisco Acuña Llamas, demandó calma al Instituto Nacional Electoral y a la Secretaría de Gobernación en la disputa por la entrega de los datos biométricos de 88 millones de ciudadanos que se encuentran dentro del padrón electoral. Así lo dejó de manifiesto al visitar la capital del estado para celebrar el Día de la Protección de Datos Personales, donde señaló que el requerimiento de datos biométricos de la Segov al INE para fines de la configuración y construcción de la tan ansiada base de cédula nacional de identidad que todo el país democrático debe tener, debe realizarse sin violaciones a la ley. Acuña Llamas aseguró que se debe de tomar en cuenta la opinión del INAI para una determinación de esta naturaleza, para que el procedimiento se lleve a cabo con la debida seriedad,
debido a que el procedimiento es algo inusitado, ya que la base de datos fue edificada para una finalidad concreta y no para ser transferida a la SEGOP. Y es que aseguró, lejos de disputas, el proceso debe llevarse a un análisis profundo, debido a que el INE es el guardián de los datos personales de los mexicanos y no deben entregarse sin medidas especiales. Los datos biométricos que contienen las huellas dactilares, fotografía, nombre completo, tipo de sangre, entre otros, que representa información sensible de los mexicanos. Acuña Llamas declaró que la creación de una cédula de identificación nacional es una obligación del Estado, mientras que también es facultad del INE defender los datos de los mexicanos, situación que pone a las instituciones en un dilema jurídico en torno a sus atribuciones. Convocan a Innovation Fest. La información con Yasmín Ferreira. El Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación convocó a los jóvenes michoacanos a que con su talento busquen soluciones a problemas actuales a través del Innovation Fest, que se realizará en el mes de marzo próximo. El director general del ICTI, José Luis Montañez Espinosa, señaló que producto de los problemas que le aquejan a la sociedad, se traducirán en retos que los jóvenes pondrán a través del Cienciatón y del Hackathon, los dos concursos que conforman el Innovation Fest. En conferencia de prensa indicó que la convocatoria va dirigida a personal académico y de investigación, tecnológicos, emprendedores, profesionistas, estudiantes de instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior. Desde el Cienciatón se buscan respuestas a problemas vigentes mediante resultados de la investigación científica y tecnológica. En el Hackathon se buscan propuestas innovadoras de software y hardware a desarrollo de prototipos con el uso de herramientas tecnológicas accesibles. Los retos se agrupan en las categorías de gobierno digital, Internet de las cosas, salud, agroindustrias y retos abiertos. Las convocatorias estarán abiertas a partir del 10 de febrero y también el 10 de marzo. Toda la información se encuentra disponible en la página icti.michoacán.gov.mx. Yasmín Ferreira, respuesta. Por otro lado, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó la serie Una Generación de Oro. Carla Ayala con el detalle. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó la nueva serie televisiva que transmitirá en su canal. El nuevo proyecto se llama Una Generación de Oro y es idea original de Yunuen Martínez. La serie está conformada por 4 documentales que narran el proceso y evolución musical de 3 personajes de la capital michoacana: los maestros Francisco Martínez Álvarez, Delfino Madrigal Gil y José de Jesús Carreño Godínez, así como los niños cantores de Morelia. Los documentales narran la historia del movimiento musical del siglo XX de Morelia, en el cual le dio la distinción a la capital de ser la ciudad creativa de la música, denominación que otorga la UNESCO. Cabe destacar que el Sistema Michoacano de Radio y Televisión ayudó con las disposiciones de los locutores para las narraciones de los programas, así también lo hizo con la difusión y transmisión de sus frecuencias televisivas. Carla Ayala, respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos en la siguiente emisión. Hasta entonces. Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo: la llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.